Amada iglesia, muy buenos días. Permítanme orar. Vamos a colocar este espacio maravilloso que el Señor nos regala hoy en sus manos. Bendito y glorioso Padre que estás en los cielos, Señor. Nos hemos acercado una vez más a ti por tu gracia y por los méritos suficientes de nuestro Señor, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias primeramente por permitirnos estar en este lugar. Gracias por permitirnos poder venir, Señor, a tu casa. Ahora te suplicamos, Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, por favor nos convenza de pecado, de maldad, y sobre todo arraigue tu verdad, la verdad de tu preciosa palabra en nuestros corazones. Que avives el fuego en nuestros corazones, para que cada día, Señor, con más ahínco podamos glorificarte y vivir vidas que te engrandezcan. Por favor, te ruego por este vaso de barro al cual, Señor, tú usarás. Y te ruego que a pesar de mis limitaciones, Señor, permitas que tu pueblo sea alimentado, sea glorificado, que tu nombre sea glorificado, que tú permitas que tu pueblo sea instruido en tu palabra, exhortado, Señor, consolado y animado a seguir engrandeciendo tu nombre. Todo esto te lo pedimos, Señor, para tu gloria, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les invito, hermanos, por favor, me acompañen a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos 20 al 21. Filipenses capítulo 1. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Si lo encontró, puede ponerse sobre sus pies. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 21. Conforme a mi anhelo, dice Pablo, y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Decía el comentarista William Hendriksen en su introducción a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que si alguien desea saber de verdad, de corazón, cómo se obtiene la verdadera paz y la verdadera tranquilidad en el corazón y también de mente, entonces debía acudir a esta carta que está escrita en su máxima expresión, en Filipenses. El apóstol Pablo, en esta misma carta, por allá en el capítulo 4, versículo 7, nos dice algo maravilloso y nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta pequeña gema de brillantes capítulos que conforma esta carta de Pablo a los filipenses, nos habla de un hombre que ya había encontrado la paz. Este hombre ha descubierto el tesoro más preciado de la vida. Es el hombre más feliz del mundo. Por ejemplo, dice en ese mismo capítulo 4, versículo 12 al 13, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para vivir, para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pero cierra el 13 diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este que habla aquí, hermanos, no escribe precisamente en la mejor situación. El que habla aquí no escribe sentado en un lugar lleno de comodidades, sin ningún tipo de presiones ni de problemas. Este que escribe aquí estaba prisionero, encarcelado en una cárcel romana, esperando nada más y nada menos, no su liberación, esperando probablemente su ejecución. Pero el apóstol Pablo había comprendido que el secreto de la felicidad y del gozo, hermanos, no se encuentra en absolutamente nada que haya sido creado. Y ojalá que hoy, cuando salgamos de esta iglesia, podamos atesorarlo. La verdadera felicidad y el verdadero gozo no se encuentra en absolutamente nada que haya sido creado. No se encuentra en el dinero, no se encuentra en la salud, no se encuentra en el bienestar, no se encuentra en la fama, no se encuentra en la abundancia, tampoco se encuentra en lo importante que puedas llegar a ser o lo estable que puedas llegar a ser, tampoco se encuentra en la familia. La felicidad no se encuentra en el trabajo. La verdadera felicidad se encuentra en Cristo. Pablo comprendió el secreto que el verdadero gozo y la felicidad se encuentran en Él, en Cristo, que fortalece al creyente, que lo sustenta con la diestra de su poder. Así que es por la gracia inmesurable de nuestro Dios que los creyentes hemos encontrado el tesoro de nuestras almas en Cristo. Y si tú todavía no lo has encontrado, espero en el Señor y en mi oración que después de este sermón, ojalá lo encontremos en Cristo. Él es quien satisface los más profundos anhelos de nuestro corazón. Él. Y por eso predicamos el mensaje del Evangelio, para que los demás puedan también ver y puedan saborear la gloria infinita de nuestro Señor, quien es nuestra perla de gran precio, nuestro más grande tesoro. Así que mis hermanos, la forma, y hoy veremos esto, en que vivimos y la forma en que moriremos, mostrará al mundo el valor de nuestro Dios. Mostrará qué es lo que realmente atesoramos, a lo que realmente le damos valor. Mi sermón lo he titulado Cristo magnificado. Y hay por lo menos dos aspectos que debemos considerar en las palabras que leímos del apóstol. En primer lugar, lo vemos o lo encontramos en el versículo 20, y es el anhelo y la esperanza de Pablo por magnificar a Cristo. Y en segundo lugar, el segundo aspecto lo encontramos en el versículo 21, y es que el vivir y el morir magnificando a Cristo debe ser, así como para Pablo, el anhelo y el deseo nuestro como cristianos. Así que esos serán nuestros dos puntos en la mañana de hoy. En primer lugar, veamos el anhelo y la esperanza de Pablo por magnificar a Cristo. Leamos nuevamente el versículo 20. Dice Pablo, conforme a mi anhelo
y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y esto es muy importante. Pero antes de profundizar, preguntémonos realmente qué es anhelar. ¿Qué es anhelar? Un anhelo es, en pocas palabras, un deseo. Lo que yo deseo podría traducirse o simbolizar lo que yo anhelo. Pero la idea del pasaje es más que un pequeño deseo. Es más que algo que yo pueda anhelar sin mucha fuerza. La palabra griega que Pablo usa aquí se traduce como un anhelo ferviente, continuo, profundo, y tiene el prefijo apo, el cual indica que es de una forma intensa, intensificada. Así que no hablamos de un simple anhelo o un simple deseo, es un anhelo intenso. Es por esto que algunas Biblias, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, lo traduce así: conforme ardiente anhelo. Es algo ardiente, es algo que está enraizado en el corazón, que se desea más que cualquier otra cosa. Eso era lo que sentía Pablo, un anhelo intenso. Pero él decía que no solo anhelaba, sino que él tenía una esperanza. ¿Pero qué es la esperanza? La palabra esperanza viene de esperar y generalmente está relacionada con asuntos futuros o invisibles. De manera que la esperanza no es más que una espera feliz de algo futuro e invisible que se espera ver o recibir con ansias y que influye, por supuesto, en nuestro estilo de vida. Esta esperanza de la que el apóstol Pablo nos habla aquí está conectada con el conocimiento que él mismo afirma tener en el verso anterior, el cual dice, versículo 19, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Recuerden, Pablo estaba expectante, estaba esperando estas promesas. Conocía quién era su Dios, él conocía quién era su Salvador, no le importaba haberlo perdido todo materialmente hablando, el tenerlo todo por basura, por la excelencia de conocer a Cristo y verle cara a cara con Cristo, porque con Cristo él ya lo había ganado todo. Él sabía que ningún negocio podía ser más rentable que ese. ¿Cuál es ese negocio? Cambiar todo por Cristo. ¿Qué tiene más valor? Pablo dice, lo demás es basura. Porque para mí Cristo es precioso. Es lo de más valor. No hay nada que valga más que Él. Por eso Pablo dice, de mi ardiente, de mi intenso anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. El deseo ardiente y la esperanza que él tenía era que él no sería avergonzado, porque él sabía en quién había creído. ¿Pero avergonzado de qué? ¿Cuál era la vergüenza que podía pasar Pablo? El apóstol estaba cargando la cruz de Cristo. Él estaba encarcelado no porque fuese un delincuente, él estaba encarcelado no porque precisamente políticamente hablando él se la llevaba bien con todos. Él estaba encarcelado por causa de predicar el evangelio, por causa de Cristo. Sin embargo, esa no era la vergüenza a la que él se refería.
¿Cuál era la vergüenza de Pablo? Él mismo responde. Él dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba describiendo lo que significaba para él la vergüenza y la gloria. Es como Pablo dijese, yo no quiero ser avergonzado, sino que quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. O dicho de otra manera, el apóstol sería avergonzado en la medida en que Cristo fuese menos magnificado en él. Pastor, ¿pero qué significa magnificar? ¿Qué significa magnificar a Cristo? La palabra magnificar viene del griego megaluno. Significa primariamente exaltar, engrandecer, hacer algo que se vea mucho más grande. De hecho, la Reina Valera de 1865 y la Reina Valera de 1909 traducen esa palabra como engrandecido. Es decir, utilizan, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo. Y a manera de ilustración sobre lo que significa magnificar o engrandecer a Cristo, es por ejemplo cuando usted usa un telescopio, ¿cierto? Entonces un telescopio, a diferencia de un microscopio, el telescopio es un instrumento que facilita ver cosas inimaginablemente grandes, por ejemplo como el sol, la luna, las estrellas, pero que se ven pequeñas y se ven lejos. El telescopio permite que esas cosas que se vean pequeñas, pero que en realidad son grandes, sean vistas como lo que realmente son, grandes. Grandes. Es a esto lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. De la misma manera, Cristo, el cual es grande, y quiero aclarar, hermanos, Cristo no necesita de nuestra exaltación. Él no necesita de nosotros para hacerlo grande. Es importante. No veamos a Cristo como alguien diminuto que necesita de nuestra exaltación. No. Él es grande. Él es glorioso. Él no necesita de nuestra exaltación. Sin embargo, Cristo que está brillando allí con toda su gloria, pero por la ceguera de nuestro pecado, el mundo no lo puede ver. Cristo no está siendo visible en nuestras vidas, en nuestro testimonio, en nuestro andar diario. Así que magnificar a Cristo significa, en pocas palabras, como lo expresó alguna vez John Piper, significa mostrar la magnitud de su valor. Cristo era el tesoro y la satisfacción del apóstol Pablo, por lo que no había una sola gota de vergüenza en representarlo. De hecho, para él, su trabajo, su propósito, era que Cristo, su nombre, fuera el más grande tesoro para los hombres. Para los hombres. Pero también que nosotros como hombres hiciéramos que su nombre glorioso fuese blasfemado por causa de nuestro mal testimonio, era una desdicha. Nosotros podemos engrandecer a Cristo, hacerlo haciendo que su nombre sea blasfemado con lo que hacemos, con lo que decimos. Pablo anhelaba ardientemente ser un telescopio
para que los otros pudiesen ver a través de él lo infinitamente grande, trascendente, poderoso, santo y amoroso que es Cristo. Y esto es necesario, mis hermanos, repito, no porque Dios necesite de nosotros, no nos creamos tan importantes. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Repito, pero si no por causa del pecado, el pecado hace que el hombre vea a Dios diminuto e intrascendente. Pero por medio de su vida y de su mensaje, el apóstol Pablo quería que todos pudiesen ver a Dios como realmente es. Un Dios grande y trascendente que en realidad está más cerca de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. De manera que no usar su vida para que Cristo fuese visto así era para Pablo una vergüenza. En otras palabras, Pablo decía, para mí es vergonzoso que no vean la obra de Cristo en mí. Para mí es una vergüenza que yo no pueda mostrarle al mundo quién es Cristo. Pablo deseaba traerle gloria a nuestro Señor, con su vida, con su hacer, poner sus miembros, todo lo que él era, en el altar del Señor. Como dice él mismo en Romanos 12, presentar su cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios, el cual es nuestro culto racional. Mi hermano, y esto debe ser también, sin negociación, nuestro anhelo, nuestro deseo. ¿Por qué? Porque si tu tesoro es Cristo, tu mayor vergüenza ha de ser que Él no se ha visto como tu mayor tesoro, como tu más grande tesoro, como esa perla de gran precio incomparable. Si alguien ve tu vida y no ve lo que Cristo significa para ti, pues a él tampoco le interesará. Porque decimos que somos cristianos y que venimos a una iglesia a alabar a Cristo, pero con nuestra vida pisoteamos a ese Cristo. Y por supuesto no es para nada atractivo a aquellos que nos observan, a aquellos que nos escuchan. Claro, cuando estamos en la aflicción y la gente nos ve con gozo, con esperanza, con seguridad, con ese anhelo ferviente, siempre levantando nuestro rostro y nuestra mirada, no descansando en las cosas de este mundo, sino lo que nos espera. Allí entonces, hermanos, magnificamos a Cristo. Magnificamos a Cristo. De esta forma nosotros estamos sirviendo como un telescopio donde el mundo inconverso puede mirar en nosotros a Cristo. A Cristo. Y así como el anhelo de Pablo, también debe ser el nuestro. Que Cristo fuese exaltado en nuestras vidas, no solo con palabras, sino con hechos. Con hechos. Ahora bien, ya sabemos entonces cuál era la vergüenza del apóstol Pablo. Y entonces, ¿cuál era su gloria? Y este segundo argumento se desprende del primero. Si para el apóstol Pablo era una vergüenza que Cristo fuese, que Cristo no fuese magnificado en él, exaltado, recuerden, engrandecido en su vida, entonces su mayor gloria, su mayor satisfacción, su mayor gozo, deleite, por supuesto era que Cristo fuese visto en sus obras, que fuese visto en sus palabras como el Rey supremo y glorioso que es. Dice él mismo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, quiero que lo lea conmigo. Gálatas 6, 14. Dice Pablo, pero lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, el no ser avergonzado para Pablo era que Cristo recibiese el honor, la gloria a través de él. Nosotros sabemos que Pablo pudo haber tenido muchas cosas de que haberse gloriado. Sí, su conocimiento, sus dotes de oratoria, su nacionalidad, su obra como el más grande misionero del cristianismo. Sin embargo, hermanos, su propósito no era que los demás vieran sus dotes de oratoria o su conocimiento, sino que Cristo fuese visto en él como el supremo Rey de amor que gobierna el universo. En otras palabras, no me miren a mí, decía Pablo, yo no soy absolutamente nada atractivo en comparación a mi Señor. Y si hay algo bueno en mí, eso es porque Cristo lo ha hecho así. Porque todo lo que yo aporto es malo, pero todo lo bueno que aporto ha sido Cristo en mí. Y aunque Pablo estaba encarcelado y era el objeto de burla de sus enemigos, por supuesto, que pensaban que pues lo habían derrocado, no había razón de sentir vergüenza. Y esto por dos razones. Primero, porque fuese cual fuese su condición, Cristo seguía siendo exaltado en él. Y eso lo convertía en más que un vencedor. Si estaba libre, él daría gloria a Dios. Y si estaba preso, también daría gloria a Dios. Si Pablo vivía, daría gloria a Dios. Y si moría, hermanos, también daría gloria a Dios. Y él estaba convencido que nada ni nadie lo podía separar de su Señor, ni la muerte. No había manera de destruir el gozo indestructible de Pablo. No había razón para estar avergonzado. Ahora bien, en un segundo lugar, que sus prisiones eran una limitación. Las barreras eran superadas, porque Cristo seguía siendo predicado de una u otra manera, aunque muchos lo hacían por razones no correctas. El gozo de Pablo era que el evangelio de Dios, de ese Dios grande, maravilloso, glorioso, estaba siendo predicado y que seguiría siendo predicado aún más, aún más. Y el hecho de que ese evangelio siguiera siendo predicado, eso significaba que Cristo estaba siendo exaltado. Y eso era razón de gozo. Ahora, ¿cuál era el instrumento que usaba Pablo para engrandecer a Cristo, para magnificar a Cristo? Pablo dice su cuerpo. Su cuerpo. En mi cuerpo, ya sea que viva o ya sea que muera. El cuerpo muchas veces se utiliza en la Biblia como una figura para referirse a la totalidad de lo que el hombre es. Por ejemplo, el mismo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando Pablo habla y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto. Pablo se está refiriendo a que nos presentemos con todo nuestro ser. Eso es lo que significa. Cuando él dice, presentéis vuestros cuerpos, preséntense usted con todo su ser. Así que lo que Pablo está diciendo es que su anhelo era usar todas sus facultades. ¿Cuáles facultades? Su intelecto, sus afectos, su voluntad, todos aquellos dones que Dios le había dado. Todo eso lo iba a usar con la ayuda del Espíritu Santo para exaltar el nombre de su Señor
ya sea que siguiera viviendo o ya sea que finalmente fuese ejecutado. Pastor, ¿y cómo nosotros podemos exaltar el nombre de Cristo en la vida o en la muerte? Parece una pregunta sencilla, básica, pero eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado, el vivir y el morir magnificando a Cristo, versículo 21. Pues para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, no tengo otro negocio en la vida, que no sea este. Mi vida se trata de Cristo. No tengo una agenda oculta. Si Pablo hubiera tenido familia, igual lo hubiera dicho, como Josué. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Si estoy en libertad, mi libertad sirvió y servirá para dar a conocer a Cristo. Pero si estoy en prisión, mi cautiverio sirve y servirá también para dar a conocer a Cristo. Si muero por causa del Evangelio, mi muerte servirá igualmente como un testimonio para que otros glorifiquen a Cristo. Pablo dice dos cosas importantes aquí. La primera es que él magnifica a Cristo, exalta a Cristo, engrandece a Cristo por medio de su vida. Para mí el vivir es Cristo. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros mostrar en la práctica el valor de la gloria de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer que Cristo sea visto como algo importante en nuestra vida? ¿Será entonces que como Pablo se entregó 100% a la obra del Señor Jesucristo, debemos nosotros dejar de trabajar y entonces entregarnos 100% a la obra del Señor, descuidando la responsabilidad que Dios también le ha dado, como mantener a una familia, etcétera, etcétera? ¿Será que cuando Pablo dice que no tengo otro negocio, o para mí no hay nada más importante que el Señor Jesucristo, se refiere a que entonces lo demás no importa? ¿Será? No, hermanos, no necesariamente. Porque en donde quiera que Dios lo ponga, en eso que lo ponga y en el tiempo que lo ponga, usted debe hacerlo para su gloria. Si Dios le ha dado un trabajo, es para que usted lo glorifique en ese trabajo, o que Él quiera que usted lo glorifique en ese trabajo. Lamentablemente hay muchos que no guardan el equilibrio y, por ejemplo, hay muchos cristianos que en sus trabajos no trabajan, sino que viven en páginas escuchando sermones o leyendo sermones o compartiendo cosas de la obra, pero con el horario del trabajo. ¿Será que es correcto? Claro que no es correcto. Y muchos no entienden este equilibrio. Vivir para Cristo no significa que usted debe estar las 24 horas del día pensando y meditando en Cristo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, el rey David era un hombre que amaba al Señor y que tenía gran temor del Señor y que meditaba, dice, de día y de noche en el Señor. Pero yo pregunto, ¿acaso el rey David no tenía que cumplir con sus labores de rey? ¿En qué momento entonces meditaba día y noche en su Señor? Entonces es importante el equilibrio. Pablo responde, para mí el vivir es Cristo, es decir, que nosotros engrandezcamos el nombre de Cristo cuando nuestro vivir es Cristo.
Mi hermano, cuando experimentamos a Cristo como nuestra mayor satisfacción, usando todo lo que Dios nos ha dado, los dones, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestros recursos, tanto físicos como intelectuales, para que otros vean y saboreen el gozo de nuestro Señor Jesucristo, entonces allí magnificamos a Cristo. Que cualquiera de afuera pueda verte con lo que tienes o con lo que no tienes, pero pueda verte con gozo en el Señor. Porque si tienes a Cristo no necesitas nada. Si tienes lo que más vale contigo, ¿qué te falta? Es experimentar a Cristo como nuestra mayor satisfacción. El vivir para Pablo no significa simplemente comer, beber, dormir, levantarse y trabajar. Esa visión de lo que significa vivir, hermanos, es muy conformista y vacía, a pesar de que son las actividades que a diario realizamos. Para mí el vivir es Cristo significaba para Pablo que sin importar la condición en la que él se encontrara, no existía otro objetivo en su mente que fuera la de exaltar a su Señor. Pablo tenía intelecto. Sí, claro que sí. Pablo era un hombre muy capaz, muy inteligente. Cristo lo satisfizo. Pablo tenía afectos o sentimientos. Sí, Cristo lo satisfizo. Pablo tenía voluntad, Cristo la satisfizo también. Pablo estaba completo en Cristo y estaba tan satisfecho en él que su vergüenza era que Cristo no fuese engrandecido en su vida. Eso es vivir en Cristo. Yo te pregunto, ¿estás satisfecho en Cristo haciendo lo que haces? ¿Estás satisfecho en Cristo teniendo la familia que Él te dio? ¿Estás satisfecho en Cristo en la iglesia que Él te dio? ¿Estás satisfecho en Cristo teniendo los hermanos que Él te dio? ¿Estás satisfecho en Cristo cuando te va bien? De igual forma que cuando no te va tan bien. ¿Estás satisfecho en Él? Él satisface absolutamente todas tus necesidades. Por eso Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Una persona puede alcanzar muchas cosas terrenales y eso no es malo. Sin embargo, si eso para él es más importante que Cristo, entonces no es digno de Cristo. Porque Cristo es lo más glorioso y sublime que el ser humano pueda tener. Cuando nosotros, hermanos, consideramos de mayor valor cualquier otra cosa creada que Cristo, es hacer lo mismo que hizo Esaú cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Cambiar a Jesucristo por cualquier cosa terrenal creada es el peor negocio de la vida. Es cambiar oro por basura. Es cambiar perlas preciosas por basura. Ahora bien, cuando nosotros vivimos dificultades, es donde nuestra fe se pone a prueba. Recuerden que todo lo que obra para nosotros, obra para bien.
Y si por alguna razón olvidamos esa verdad, entonces jamás entenderemos la razón por la cual es enviada. Y de esa misma manera, nuestro caminar en vivir y afrontar esa realidad no será correcta. Cuando yo tomo los problemas y las dificultades que vienen a mi vida como algo que no merezco, como algo que no es justo, y simplemente no las recibo como de parte del Señor para mi bien, aunque en ese momento no lo entienda, entonces jamás podré magnificarlo. Porque si solo engrandecemos al Señor cuando todo está bien, cuando nos va bien, cuando no tenemos carencias, entonces solo queremos a Cristo por lo que Él nos da, no por lo que Él es. En otras palabras, que tienen un ídolo como Dios, aquel ídolo donde solo está ese Dios para complacer los deseos, los anhelos y dar a la carta todo lo que necesitamos. Hermanos, ese ídolo jamás es el Dios de la Biblia. ¿Somos nosotros así? ¿Solo vamos a Dios o estar con Él cuando nos va bien? ¿Es así? Porque no podemos olvidar que el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El Señor dice, bueno, cuando pase todo esto, entristézcanse, entren en depresión, vivan meditando todo el día, Señor, porque esto a mí, esto no es justo. ¿Dice el Señor eso? No, el Señor dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, estén gozosos y alegres. Gozosos y alegres. Yo quiero que me acompañen un momento al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 18. Escuchemos esto de una forma más explícita de nuestro Señor. Dice el Señor Jesucristo hablando de Pedro en Juan capítulo 21, versículo 18 al 19. Juan 21, 18 al 19. Le dice el Señor a Pedro, o hablando de Pedro, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y 35 años más tarde, cuenta la tradición, que esa misma persona que glorificaría a Cristo con su muerte fue crucificada cabeza abajo en Roma por petición propia. Pedro dijo, miren, yo no soy digno de ser muerto como murió mi Señor. Él murió crucificado. Yo no soy digno de eso. Yo soy indigno de ser crucificado de la misma forma y manera en que murió mi Señor. A mí crucifíquenme boca abajo. De manera, hermanos, que sí es posible magnificar
el nombre de Cristo con nuestra muerte. Esto sin lugar a duda es algo absurdo e insensato para un impío. Para una persona sin Cristo esto es ridículo, absurdo. Porque ellos dicen, ¿cómo puede la muerte ser ganancia? Pero ¿qué dice Pablo acerca del morir? Que para él es ganancia. Y esto es sencillo, mis hermanos, porque el hombre natural tiene problemas serios a la hora de pensar en la muerte. Hay algunos que han llegado al extremo de no querer pensar en la realidad de la muerte. ¿Y por qué? Porque a la verdad hay un cierto temor a lo desconocido en todo corazón humano. Pero la realidad es que la muerte es una amenaza latente para todo corazón sin Cristo. Su tesoro está en la tierra, en todo lo que ellos consideran valioso. Y por ende, su corazón anhela desesperadamente no desprenderse de ese tesoro. La muerte amenaza con quitarle lo que ellos más aman: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son esas tres cosas y las podemos resumir así como lo hace el apóstol Juan. En esas tres cosas se encuentra todo el amor de un hombre sin Cristo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Allí encerramos todo lo que el mundo ofrece. Todo. Pero el tesoro de un cristiano como Pablo no estaba en este mundo. Su tesoro era Cristo mismo. Por ende, él ve la muerte como el hecho más glorioso de poder estar ya con su Señor. La muerte no era la frustración de su objetivo, no, sino como la ocasión perfecta para poder lograrlo. Cuando experimentamos la muerte como ganancia, hermanos, es porque eso significa estar con Cristo. Estamos exaltando a Cristo porque estamos diciendo al mundo que estar con Él es muchísimo mejor. Porque vamos a estar con lo que más amamos, con lo que atesoramos, con lo que realmente, a lo que realmente damos valor. Por eso Pablo dice, noten el versículo 22 y 23 una vez más: mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en entredicho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mi hermano, si tu tesoro es Cristo, si tu tesoro es Cristo, nada ni nadie te lo puede quitar. Nada ni nadie, ni siquiera la muerte. Es por eso que en Cristo somos más que vencedores. Oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Eso suena bonito, pero en la práctica, ¿cómo la muerte puede ser experimentada como ganancia? Les voy a mostrar solo dos ejemplos. En el año 66, después de Cristo, cuenta la tradición que el apóstol Andrés, recuerden, el apóstol Andrés era hermano del apóstol Pedro, fue crucificado transversalmente, forma de X, en Edesa, por causa de Cristo. Y después de estar 3 días colgando allí en esa cruz, sin morir, muchos hermanos creyentes pidieron al gobernador que bajasen a Andrés y lo entregaran a ellos, porque no había muerto.
Pero ante las palabras de los hermanos, Andrés exclamó: oh Señor Jesús, no permitas que tu siervo, el que cuelga en esta cruz por causa de tu nombre, sea liberado para vivir entre los hombres. Por favor, Señor, recíbeme. A ti he conocido, a ti he amado, a ti me aferro, a ti deseo ver, y es en ti que soy lo que soy. Hermanos, eso es magnificar a Cristo, tenerlo como lo más hermoso, lo más precioso. Pero no solo el apóstol Andrés, más adelante en el año 168 después de Cristo, un discípulo del apóstol Juan, estamos hablando de Policarpo, discípulo de Juan, fue llevado a la hoguera a ser quemado vivo por confesar públicamente a Cristo. En otras palabras, te dicen: si lo confiesas, mueres. Si lo niegas, te dejo vivir. No hay más. Escoge tú. Policarpo decidió confesar públicamente a su Señor, y antes de morir, estas fueron sus palabras: oh Padre, te doy gracias por haberme llamado a estar aquí en este día, y me has considerado digno de ocupar mi lugar entre los santos mártires. En otras palabras, me has considerado digno de morir por tu nombre. Hermanos, eso es entender el valor de Cristo. Ya para terminar, aplicaciones a nuestros hermanos. La forma en que vivimos nuestra vida cristiana le muestra al mundo, a los que están afuera, a los que no conocen del Señor, les muestra la gloria de Cristo en la forma en que vivimos. De manera que si vivimos pensando en guardar un testimonio para su gloria, en esa medida lo magnificaremos. Pero si por el contrario vivimos vidas que blasfemen y pisoteen su nombre, somos los más desdichados de esta tierra. Cuando el deleite en Dios nos mueve a buscar pasar por encima de nuestro pecado, cuando aprendemos a perdonar, cuando a pesar de que aquel que nos hizo tanto daño, lo perdonamos, buscamos darle gloria a Dios en eso, con el deleite de Dios que nos mueve a arriesgar nuestras vidas para llevar el evangelio a otro. Y sé que eso en nuestro país, gracias a Dios, hoy no pasa. Pero hay muchos en otros países donde sí, cada día se levantan sabiendo que pueden morir en cualquier momento. La exhortación es hoy: haz del Señor Jesucristo tu delicia. Hermano, no existe nada más valioso, más glorioso, más hermoso que Él. Nada es más importante que Él. Por favor, nunca lo olvidemos. Nada, nada es más valioso que Cristo. Nada. Para los no creyentes, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más amas? Seguramente responderás: mi familia, mi trabajo, mis logros, lo que soy en la sociedad, lo que he conseguido, cualquier cosa
que el mundo te ofrezca. Todo eso, amigo, es basura. Nada ni nadie en este mundo puede llenar el vacío infinito en tu corazón. Si quieres riquezas y las vas a tener todas, jamás podrás llenar el vacío en tu corazón. Y cualquier cosa que anheles aparte de Cristo y que consigas, jamás vas a estar satisfecho. Jamás. ¿Sabes por qué? Porque fuiste creado para la gloria de Dios. Eres como un vaso roto al que se le echa agua. No importa cuánta agua le eches, siempre estarás vacío. Solo Cristo satisface. Solo Él llena. El gozo que Él te da es completo y eterno. Y lo más importante, nada ni nadie te lo puede arrebatar, ni siquiera la misma muerte. Ves a Cristo en arrepentimiento y fe. Recíbelo como el pan de vida, como la fuente de agua viva. No desperdicies tu vida. Hoy es el día. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias por tu palabra. Perdona mis deficiencias. Señor, que eso no sea obstáculo para que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Cumpla el propósito por el cual la envías, el objetivo por el cual, Señor, permitiste que fuese predicada. Haz de nosotros, oh Señor, como tú quieres. Ayúdanos a valorar a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos a dar verdadera importancia y dimensionar lo que es. Por favor, que nada sea más importante y que nada sea más valioso en nuestras vidas que Él. Perdónanos, oh Señor. Perdónanos por todas aquellas veces que hemos hecho lo que no es correcto y hemos logrado que tu nombre sea blasfemado y pisoteado. Que de ahora en adelante, Señor, nos esforcemos día y noche porque tu nombre sea exaltado, que Cristo sea magnificado en nuestras vidas, ya sea que vivamos o ya sea que muramos. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.